Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Alfaro y en este video hablaremos sobre la motivación o la psicología de la motivación, aclarando principalmente 4 preguntas que nos dan una vista general de lo que se trata esta gran rama o este gran tema, que de él subyacen otros elementos bastante importantes que tenemos que tener en consideración. Entonces, las 4 preguntas que vamos a dar contestación es: ¿qué es la motivación? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología de la motivación? ¿Qué factores externos o actividades externas o por qué esos factores o actividades externas inducen en nosotros un cierto comportamiento o nos dan esta motivación que obtenemos? Y, por último, ¿cuáles son las características de la motivación? Bueno, y comenzando con la primera interrogante en cuestión de ¿qué es la motivación? La motivación es una compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, la motivación es un proceso dinámico y debe entenderse como un flujo permanente de la conducta, en donde puede ser encaminada de muchas y distintas formas. Cuando nos sentimos desmotivados, tal vez no es eso, sino que por ejemplo, que yo soy aburrido y quiero hacer algo nuevo, no es porque sea desmotivado, sino porque estoy motivado a hacer algo nuevo. Entonces, la motivación, como bien dije, es un proceso dinámico. Entonces, y es interno. Puede ser por factores internos o por factores externos. Ya veremos eso más adelante. Que hace referencia al deseo de querer cubrir una necesidad. La motivación de eso surge, de querer cubrir una necesidad, y que viene definida a indicarnos que la motivación nos mueve a realizar ciertas conductas. La motivación hace que hagamos o no hagamos ciertas cosas. Por lo tanto, la motivación se divide en 2 tipos. Y a mi derecha pueden visualizar lo que son 2 cuadros en donde se muestra y se resume cada una de ellas. Esas son la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Bueno, ¿qué podemos decir de la primera? La intrínseca es aquella en donde se basa en aspectos que vienen de nosotros, de adentro. Son cosas que las hacemos por simple gusto y la propia ejecución de estas tareas es la recompensa. En cambio, la motivación extrínseca se basa en recibir una recompensa, por ejemplo, dinero, o también se basa en querer no recibir un castigo, o también en presiones externas. Entonces, estos son los 2 tipos de motivación que podemos encontrar. Por otra parte, ya que hemos definido lo que es la motivación, lo que ésta comprende y en las que se divide los 2 tipos de la motivación, ahora tenemos que comprender el objeto de estudio de la psicología de la motivación. Ya hemos definido una parte, pero ahora tenemos que definir la otra, en donde ¿qué es psicología? En donde la palabra psicología ahora pertenece al lenguaje cotidiano y se emplea continuamente para designar las aptitudes que las personas tienen en sus acciones diarias. En este sentido, la psicología significa el arte de comprender y de actuar sobre las personas. La psicología, debido a la diversidad de corrientes que esta posee, se ha producido cambios a lo largo de la conceptuación de la misma, sobre su objeto de estudio, y por eso su definición se ha ido modificando a lo largo. Y hay un dato bastante importante que se los pongo por acá, al lado derecho, en donde la etimología de la palabra psicología significa ciencia del alma. Y hoy se define la psicología como la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en el entorno físico y social. Entonces, por lo tanto, la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en métodos científicos, no se basa en datos empíricos, sino se basa en un proceso de estudio. Esta estudia la conducta, la adaptación de los individuos a su entorno
y la naturaleza de su comportamiento. También estudia los procesos mentales, tal como el funcionamiento de la mentalidad o la mente humana. Y también estudia las influencias del entorno social y físico que ocurren sobre estos individuos. Por lo tanto, la psicología de la motivación es un paso atrás, el comprender el porqué del actuar humano, por qué es que las personas se mueven a hacer o están impulsadas a hacer dichas cosas por necesidades. Es comprender por qué la motivación es el motor del movimiento de los seres humanos. Por otro lado, nos preguntábamos por qué la motivación estaba íntimamente relacionada con lo que es la actividad externa. Bueno, la motivación del comportamiento se encuentra en íntima unidad con lo que es la actividad externa, sus resultados y los objetos y estímulos de esta. El proceso motivacional está en constante transformación y determinación recíproca con estos determinantes externos. Es por eso que decimos que están relacionados, ya que las cosas materiales y las demás personas siempre están en constante interacción con el sujeto y en virtud de los procesos psíquicos y de las necesidades de la personalidad de éste. Y un ejemplo bastante claro de lo que es esta relación íntima que se encuentra en estos dos, podemos mencionar la teoría de los dos factores de Herzberg, en donde esta relacionaba o postulaba que a mayor satisfacción habría un mayor rendimiento y a causa de ese mayor rendimiento ocasionaba una mayor satisfacción, aumentando así el ciclo. Y esta se dividía, como bien dijimos, en dos factores, que son de higiene, que son componentes externos, y tenemos de motivación, que son los componentes internos, los cuales siempre están en constante relación. Esto es en forma de ejemplo, en donde de higiene, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, podríamos aplicar esta teoría de Herzberg, en donde de higiene podríamos mencionar el salario e incentivos que puede recibir el trabajador, la seguridad que se tiene en el puesto, la relación con los compañeros, o también el estatus o puesto que éste tiene en la empresa. Eso con respecto a de higiene. Y de motivación podemos mencionar como reconocimiento del trabajo bien realizado, haciendo como un feedback que viene de arriba hacia el trabajador, la responsabilidad, las relaciones personales, el gusto por el trabajo en sí y también el progreso, la promoción o el ascenso del mismo, que ocasiona motivación. Entonces, estos factores de motivación y de higiene siempre están en constante relación. Y es un buen ejemplo para poder visualizar cómo o por qué están siempre vinculados lo que son la motivación y las actividades externas o la actividad externa. Por último, contestar a la pregunta de cuáles son las características de la motivación. Bueno, como bien ya mencionábamos que la motivación es un proceso psíquico que nos hace comportarnos de cierta manera gracias a factores internos y externos que se relacionan íntimamente. En mi opinión, estas características podemos mencionar que la motivación está orientada a ciertos objetivos, ya que, o podemos bien necesidades, ya que la motivación no surge de por sí, sino que surge de una necesidad. También podemos decir que la motivación es un proceso continuo, ya que al cumplir una necesidad se satisface esa necesidad, pero luego surge otra y tiene que satisfacerse. Entonces, ese está en un proceso continuo, donde siempre va a haber algo más. Luego, tenemos que la motivación puede ser positiva o negativa, ya que puede surgir de factores positivos o negativos, como ya mencionábamos antes, en donde puede ser por una recompensa o puede ser por un castigo. Entonces, a partir de eso puede surgir la motivación. Y luego también podemos mencionar por último que la motivación es un fenómeno psicológico que convierte las habilidades en rendimiento. En mi opinión, podríamos destacar que estas son algunas de las características de la motivación.
Bueno, espero que este video haya sido de bastante utilidad y todo el conocimiento impartido acá sea útil, y espero encontrarte en el siguiente video.